Bueno, pues ahora sí, si os parece, vamos a comenzar. Aún quedan un par de personas que se tendrían que conectar, pero bueno, mientras os voy contando cositas. Bueno, reiterar mi agradecimiento por estar aquí esta tarde eh, con nosotros. Vamos a hablar, como bien sabéis, de soluciones de ventilación para la mejora de la eficiencia energética en la vivienda individual y colectiva. Y bueno, en primer lugar, presentarme. Soy Carlos Martínez, soy actualmente responsable de formación y transferencia de conocimiento de Sodeca. Y bueno, también agradecer al colegio por permitirnos estar hoy aquí. Como digo, vamos a intentar desgranar los diferentes sistemas de ventilación que tenemos que prever en los edificios de viviendas y en las viviendas unifamiliares. Quizá la ventilación siempre ha sido el hermano tonto o el hermano olvidado, pero yo creo que cada vez más se va teniendo en cuenta no solo la climatización, sino también la ventilación. Y sobre todo desde dos puntos de vista fundamentales, ¿no? La eficiencia energética y también la mejora de la calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Bueno, al finalizar este seminario os voy a compartir la presentación en PDF, lo veréis aparecer en un apartado que se llama documentos. Si no habéis podido descargarlo, no os preocupéis porque nos podéis solicitar tanto a mí, tenéis ahí mi correo electrónico como al correo generalista a partir del cual os hemos mandado el enlace de esta jornada y os lo volveremos a mandar encantado. También al final está previsto que haya un turno de preguntas, aunque quizá a mitad de la charla, esta charla está prevista que dure, bueno, esta formación entre 1 hora y media y 2 horas. Si veis que os han surgido muchas preguntas, las podéis ir apuntando en el apartado preguntas y si veo que hay muchas a mitad de formación más o menos, podemos hacer un pequeño parón y contestar a unas cuantas, ¿no? Para que no sea todo el rato hablando yo. Bueno, sin más dilación vamos a comenzar un poco con esta presentación. Como digo, vamos a ver las soluciones de ventilación desde el prisma de la eficiencia energética, pero también desde el prisma de la mejora de la calidad del aire. Para eso también estoy aquí representando al departamento IAQ de Soreca, Indoor Air Quality. Y si hablamos de eficiencia energética y si hablamos de calidad del aire, no podemos empezar de otra forma que no sea hablando de William III de Inglaterra e Irlanda o William de Orange. Como todos sabéis, es una figura importantísima, clave en lo que hoy conocemos como calidad del aire interior y ventilación. Bueno, alguno quizás se está preguntando, no tenía ni idea qué pinta aquí un cuadro renacentista, ¿no? Bueno, quizás no sea tan conocido como yo estoy dando a entender, pero a mí sí me parece una figura clave para entender sobre todo cómo decisiones políticas, económicas, sociales, incluso culturales, pueden afectar a la forma en la que tenemos de construir nuestros edificios y también, en definitiva, a la eficiencia energética y a la salud de los usuarios, ¿no? A mí siempre me gusta empezar con esta anécdota. William de Orange es un rey inglés de finales del siglo XVII, al que le tocó reinar en una época en la que la corona británica estaba especialmente en bancarrota debido a numerosas guerras con los vecinos franceses, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre, este buen hombre aquí donde le veis fue un revolucionario. Él quería que esa corona, esas arcas se recuperaran, pero quería que pagaran más impuestos las personas que más dinero tenían, ¿no? Quería hacer una especie de impuesto progresivo en el que las personas que más ricas fueran las que más ayudaran a la corona, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XVII no era tan fácil saber el patrimonio de una persona como lo es ahora con la hacienda pública, ¿no? Entonces, este hombre ideó un impuesto que era el impuesto a las ventanas. ¿Por qué? Porque pensó que las personas más ricas tendrían casas más grandes y que las casas más grandes tendrían mayor número de ventanas. Como las ventanas se podían ver desde la calle, pues pensó que era un buen método para recaudar impuestos. Lo que este buen hombre no sabía es que echa la ley, echa la trampa, ¿no? ¿Qué comenzó a hacer la gente? Tapiar las ventanas. Esto es una foto real de la calle Albert Street en Londres, todavía quedan resquicios de aquel movimiento arquitectónico. La gente comenzó en los edificios existentes a tapiar ventanas y en los edificios que se iban construyendo a medida que entró en vigor este impuesto, se puso de moda minimizar al máximo el número de ventanas con el objetivo de ahorrarse pagar este impuesto. Bueno, esta pequeña anécdota que puede resultar hasta graciosa y divertida es el ejemplo claro de cómo una decisión a priori económica, política, económica, social, trajo consigo el mayor brote de tuberculosis de la historia del Reino Unido, ¿de acuerdo?
Hoy en día ya lo sabemos. Lo que los británicos no sabían en ese momento es que si tú disminuyes las entradas de aire, la ventilación en el interior, lo que haces es que aquellas enfermedades que se propagan por el aire tengan mucho más fácil desarrollarse. La pandemia por tuberculosis no es como la pandemia por COVID que hemos sufrido hace 3 años. Fue una pandemia que se alargó en el tiempo hasta bien entrado el siglo finales del XIX, principios del XX, ¿de acuerdo? Tan mal estaban los edificios, tan mal se respiraba en el interior de algunos edificios que incluso los médicos y las enfermeras, como podéis ver en esa foto, sacaban a los pacientes de tuberculosis a respirar a la calle, a las orillas del Támesis, ¿no? Bueno, eh, lo que me gustaría que quedara claro, y siempre empiezo mis charlas de la misma manera, es que tenemos que ser conscientes de que tenemos una gran influencia en nuestro estado de salud y en nuestra longevidad, que las enfermedades, por el hecho de querer protegernos o por hacernos trucos mentales, tendemos a pensar que son mala suerte, que un resfriado, un asma, una alergia, un cáncer de pulmón, una arritmia, bueno, no están fuera de nuestro control. Sin embargo, los datos, la realidad nos dice que la gran mayoría de las enfermedades están muy relacionadas con factores ambientales, es decir, con nuestro entorno y también con nuestro estilo de vida. Y son factores que, como veis, están totalmente bajo nuestro control. Nosotros podemos adaptar nuestro entorno para que sea más beneficioso para nosotros y también podemos modificar nuestro estilo de vida. La genética, en realidad, solo tiene un pequeño porcentaje de las enfermedades que sufrimos, ¿de acuerdo? Al igual que las enfermedades que sufrimos no son cuestión de mala suerte, el alargamiento de la esperanza de vida tampoco lo es. Quiero decir que podemos empezar a intervenir nuestro entorno con un objetivo claro, que es aumentar nuestra esperanza de vida, es decir, vivir más tiempo y en mejores condiciones. Si nos fijamos en la gráfica de esperanza de vida en España, desde los años 1900 hasta ahora, pues se ha duplicado la esperanza de vida que tenemos como ser humano. Y esto no ha sido solo debido a las mejoras médicas, que también, esto ha sido debido a un montón de mejoras en nuestro entorno, en nuestra manera de construir, en nuestros controles para la comida y también en la mejora del aire que respiramos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que pensar todos nosotros como proyectistas que al final nuestro trabajo no solo consiste en cumplir una serie de normas y de normativas, sino que lo que hacemos tiene un impacto positivo en la salud de las personas, ¿de acuerdo? Yo creo que es un cambio de mentalidad muy bonito y que yo desde luego intento aplicar, ¿no? Bueno, antes de empezar con la formación propiamente dicha, permitidme que gaste 2 o 3 minutos contándoos un poco más acerca de nosotros. Para aquellos que no nos conozcan, bueno, Sodeca es una empresa de ventilación. Somos fabricantes, estamos afincados, bueno, nuestro cuartel general está en Ripoll, en la zona de Girona, y llevamos existiendo desde hace 40 años. De hecho, en 2023 celebramos nuestro 40 cumpleaños, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos más de 600 trabajadores, 7 centros de producción, 2 de ellos aquí en España y otros repartidos por todo el mundo, y contamos con presencia en los 5 continentes, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, y luego lo vamos a ver un poco más claro, fabricamos todos los elementos que tengan que ver con la ventilación y que se puedan requerir en un edificio, ¿no? Nacimos como con un expertise un poco más dedicado a la ventilación industrial, pero poco a poco hemos ido incorporando otras líneas de desarrollo, como puede ser esta de la que estamos hablando hoy, que es la de tratamiento del aire, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poco el índice que vamos a seguir hoy en esta formación. Vamos a empezar hablando un poco de una introducción, ¿no?, de los impactos ambientales que tiene la edificación, el consumo de energía en la edificación también y la calidad de espacios, la calidad del aire en espacios interiores. Seguidamente vamos a tener otro bloque donde vamos a contar un poco todo lo referente a los sistemas de ventilación mecánica controlada en viviendas, ¿de acuerdo? Desde los distintos sistemas de ventilación que podemos encontrar en un edificio, las normativas de referencia y las diferentes estrategias que podemos tener para diseñar estos sistemas de ventilación, ¿de acuerdo? Por último, pero no por ello menos importante, acabaremos con el bloque, digamos, en el que más atentos tenéis que estar. Yo sé que vais a estar atentos en todos, pero vamos a acabar con una serie de casos prácticos, ¿de acuerdo? Donde vamos a ver las principales diseños o las principales soluciones que nos podemos encontrar dentro de viviendas, como pueden ser sistemas de simple flujo, doble flujo con recuperador de calor, mitigación de radón y también soluciones de doble flujo según la normativa o el estándar Passive House, ¿de acuerdo?
Bueno, lo dicho, tenéis un apartado ahí a la derecha en el cuadro de mando donde podéis ir dejando las preguntas que vayan surgiendo. Espero que lo disfrutéis, que os resulte entretenido y vamos allá. Bueno, la verdad que esta segunda década del siglo XXI está siendo, no hace falta que lo diga yo, pero muy intensa, ¿no? En tan solo 3 años que llevamos de década, pues nos ha dado tiempo a vivir hasta 3 crisis diferentes, ¿no? Bueno, qué duda cabe que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha sido quizá el acontecimiento que más nos ha podido marcar. Ha sido una crisis sanitaria que nos ha recordado la importancia de la ventilación y de la calidad del aire interior. Y aunque parezca que la pandemia ya ha desaparecido, pues la realidad es que no. La realidad es que habiendo pandemia o no habiendo pandemia, como digo, hay muchísimas enfermedades que se transmiten por el aire. Algunas pueden ser más graves, otras pueden ser menos graves, pero os aseguro que todas tienen un impacto en nuestra salud. Os voy a poner un ejemplo que además me toca de cerca. Yo la semana pasada, no, hace 2 semanas tuve que dar una charla como estas en Bilbao y estando en el hotel tuve una reacción alérgica, no sé muy bien a qué, y se me taponó completamente la nariz. Eh, Esto puede parecer una tontería, al final una nariz taponada no es nada que ponga en riesgo mi vida, pero bueno, pasé una noche bastante mala, al día siguiente la charla, digamos que no estaba todo lo fresco que tenía que estar para darla, y es un tema que por una mala calidad del aire, porque no deja de ser eso, un aire no lo suficientemente filtrado, pues pasé un día regulero y no pude hacer mi trabajo al 100%. Entonces, la crisis sanitaria no es solo la del coronavirus, sino que tenemos otros tipos de impactos que nos van afectando en nuestro día a día. Amén de que no queremos ser agoreros, pero bueno, todo parece indicar que si estudiamos la historia ha habido otras crisis sanitarias y seguramente puedan venir otras, ¿no? Con lo cual tenemos que estar lo suficientemente preparados para hacerlas frente, ¿no? Además de la crisis sanitaria, tenemos que hablar de la crisis energética que estamos sufriendo en la actualidad, un poco potenciada por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también debido pues, a diversos factores geopolíticos, ¿no? La dependencia de los combustibles fósiles pues, cada vez es mayor y es más difícil de sobrellevar. Son combustibles que por su denominación no son renovables, y esta crisis energética está dando como resultado un ambiente en el que nos empezamos a preocupar todavía más, si cabe, por cómo y dónde gastamos la energía y de qué manera, ¿no? Si todo esto fuera poco, aunque la crisis climática pues ya lleva mucho tiempo dándonos pequeños avisos, parece que en los últimos años se ha acrecentado esta sensación de crisis provocada por el calentamiento global y estos eventos climáticos pues cada vez más extremos, ¿no? Digamos que son 3 crisis que unidas entre sí pues hacen como la tormenta perfecta, ¿de acuerdo? Bueno, ante estos rápidos acontecimientos que se han dado en los últimos 3 años y desde hace más tiempo, pero sí se han visto todavía más acrecentados por estas crisis, eh, el sector ha tenido que apostar por una revolución arquitectónica. Quizá no es una revolución, digamos, al ritmo que todos esperábamos, pero sí que se están empezando a ver tendencias como la construcción industrializada, que nos lleva a un menor gasto de materias primas y a un análisis un poco más en detalle del ciclo de vida del edificio, luego lo veremos un poco más en detalle, a una apuesta por las casas pasivas, ese tipo de edificaciones que también vamos a ver más en detalle, que de lo que tratan es de consumir la mínima energía posible. Por supuesto, un movimiento brutal en torno a la rehabilitación energética de los edificios y, como digo, el estudiar muy profundamente la edificación como un conjunto, como un ciclo y no solo como una parte de un todo, ¿no? Al final tenemos que ser conscientes de la huella ecológica que estamos dejando atrás con nuestras actividades humanas, ¿no? Los humanos hemos vivido desde hace mucho tiempo con la sensación de que, bueno, dominamos de tal manera la técnica que podemos acceder a todas las facilidades y a todo el confort que queramos obtener, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos una huella ecológica. ¿Cuál es la definición de huella ecológica? Bueno, pues es el territorio, en kilómetros cuadrados, de hecho, de terreno que necesitamos para proveernos de todos los recursos que tenemos que consumir debido a nuestro estilo de vida, y también para poder, digamos, hacer frente a todos los residuos que vamos a generar con nuestra actividad, ¿de acuerdo? Bueno, pues se calcula que actualmente la huella ecológica de los humanos es de 1,7
planetas tierras, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que solo tenemos un planeta Tierra y actualmente necesitamos para abastecernos y para, digamos, tratar nuestros residuos 1,7. Significa que nos hemos pasado, ¿no? Esto es mucho más llamativo si sabemos que esto es una media entre todos los países del mundo, que quizá nosotros en España no necesitemos 1,7, necesitamos 2,4 planetas Tierra, mientras que en África a lo mejor solo necesitan 0,3, ¿de acuerdo? Es un punto muy importante porque al final hay determinadas cosas que las estamos haciendo ahora porque podemos, pero a lo mejor dentro de 50 años, por la situación climática, no nos va a quedar otra alternativa que aplicar muy seriamente una serie de medidas de reducción energética, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos, pues mejor porque ya vamos tarde. Para hacernos una idea de cuál es el impacto ambiental que tiene la edificación en esta crisis climática, pues podemos ver, por ejemplo, que el consumo energético total de todas las ciudades y de todos los territorios, el 40% lo tiene la edificación. Es decir, se tiende a pensar que el consumo energético está muy ligado, por ejemplo, con el transporte, con las actividades industriales, pero, sin embargo, casi el 40% del consumo energético está relacionado con los propios edificios, ¿de acuerdo? Si analizamos este consumo energético, nos daremos cuenta de que tiene acoplado una serie de emisiones de gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, y hay, dentro de las emisiones de dióxido de carbono, pues los edificios son responsables del 36% de estas emisiones. Casi un tercio de las emisiones corresponden a toda la vida útil de un edificio, ¿de acuerdo? ¿Dónde se concentran más estas emisiones de CO2? Sobre todo en las actividades de climatización, es decir, en la refrigeración y en la calefacción, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver qué es el punto de mejora claro que tenemos en todos los edificios, ¿de acuerdo? Bueno, como os he dicho, para intentar paliar este problema que tenemos, lo primero que nos hace falta es definir dónde está el problema, en qué puntos lo tenemos, ¿no? Al final hace falta entender el ciclo de vida de un edificio como algo circular más que como algo lineal, ¿de acuerdo? Lo que pasaba hasta hoy en día o hasta hace relativamente poco, se extraía una serie de materias primas, se hacía la fabricación de los materiales, se construía un edificio. Durante la época de uso del edificio se generaban una serie de residuos, se emitían una serie de contaminantes y también se gastaba una serie de energía. Una vez se decidía que ese edificio ya no podía continuar en pie, se demolía y en cierta parte se hacía un reciclaje o bien la eliminación de los desechos, ¿de acuerdo? Bueno, hoy en día lo que tenemos que intentar dentro del mundo de la edificación es que este ciclo de vida no sea algo lineal y sea algo más bien circular, ¿no? Que el hecho de la extracción de materia prima nunca se llegue a llevar a cabo, sino que de la propia demolición ya se pase al procesado de los materiales para poder volver a utilizarlo. Os sonará esto de edificios con residuo casi cero y todo esto, bueno, pues venimos hablando un poco de esto. Y al final también, otra cosa que antes tampoco éramos muy conscientes es que durante todos estos procesos vamos a tener que controlar tanto el consumo de energía como la emisión de contaminantes, ¿de acuerdo? La idea es un poco tener en cuenta todos y cada uno de los pasos que da un edificio a lo largo de su vida, ¿de acuerdo? Bueno, un poco analizado ya el impacto que puede tener la edificación sobre el medio ambiente, vamos a ver un poco cómo es el consumo de la energía en la edificación. Hasta la llegada de la última modificación del código técnico en el apartado HE, bueno, sabéis que el código técnico está dividido en documentos básicos, el HE es el que tiene que ver con el consumo de energía y hace relativamente poco, creo que fue en el año 2019, como este tipo de charlas llevo un par de años o tres dándolas, siempre digo la última modificación hace poco, pero ya me doy cuenta de que 2019 ya se va alejando, ¿no? Bueno, al final lo que se intentó con esta modificación del código técnico es reducir drásticamente el consumo de energía en la edificación, ¿de acuerdo? Evidentemente estamos hablando de construcciones de nueva construcción. El reto también será reducir el consumo de energía en todas esas edificaciones que ya están construidas, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué es lo que hace el código técnico de la edificación? Bueno, pues básicamente divide España en función de zonas climáticas, ¿de acuerdo?
le da una serie de letras a las zonas climáticas de invierno y una serie de números a las zonas climáticas en verano. En función del tipo de clima que tenga cada territorio, la estación del año será más exigente, por ejemplo, en invierno pues será más exigente para las zonas como estas del norte que tenemos aquí, y en verano será más exigente para las zonas del sur. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto energético, como os he dicho, va a estar muy relacionado sobre todo con la climatización, con el confort térmico, y porque el consumo mayoritariamente viene determinado por la refrigeración y por la calefacción. Entonces, el código técnico lo que establece es un consumo de energía primaria total y un consumo de energía primaria no renovable para cada tipo de edificación en función de la zona climática que tenga, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. Al final el consumo energético en la edificación ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. A mí esta es una infografía, una imagen que me encanta. Detalla muy bien, creo, cómo hemos evolucionado en la manera que tenemos de construir, ¿de acuerdo? En el siglo XIX la construcción era, o la edificación era, el objetivo fundamental y el único era prácticamente darnos cobijo, darnos refugio, tener un sitio seguro donde poder librarnos, digamos, de las inclemencias del viento. No teníamos muchas más pretensiones que sobrevivir y digamos que no teníamos ningún tipo de consumo energético más allá que de una chimenea, como podéis ver ahí, ¿de acuerdo? Bueno, en pleno siglo XX, revolución, tecnología, prácticamente éramos los dueños y los amos de la técnica y nos dimos cuenta de que con un montón de aparatos y con un montón de equipos podíamos vivir como nosotros queríamos, con las condiciones de confort que queríamos, las condiciones de iluminación, vamos, básicamente satisfacer todas nuestras necesidades simplemente porque dominábamos la técnica de tal manera que nos era posible pues tener toda esa serie de instalaciones para hacernos felices, básicamente. Lo que nos hemos dado cuenta es que todas esas instalaciones eléctricas tienen, en primer lugar, un consumo energético muy elevado y, en segundo lugar, estamos contribuyendo de manera muy significativa a la emisión de contaminantes. ¿Cuáles son las nuevas tendencias, digamos, de construcción pasiva y un poco reforzadas por la certificación Passive House? Bueno, vamos a intentar no necesitar todos estos elementos electrónicos, vamos a intentar construir de tal manera que las propias características de la vivienda nos sean suficientes para mantener unas condiciones de confort y de salud en el interior de nuestras viviendas, y además el único aparato que vamos a permitirnos es la ventilación mecánica controlada, por el hecho de que al estar creando digamos, viviendas tan aisladas en el que no queremos que ni que se escape el calor, ni que entre el frío, ni nada por el estilo, necesitamos una serie de renovación mecánica para poder mantener unas condiciones de salubridad, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que aquí se ve muy bien el paso del tiempo y hacia dónde debemos encaminarnos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver un poco más en detalle esto que os decía del consumo de energía dentro de la edificación, ¿de acuerdo? Esta es una imagen que a mí me gusta mucho, que la podéis encontrar en el libro blanco que publicó la empresa Nauf ahora mismo hace 2 o 3 meses. Como veis, es una empresa que no tiene nada que ver con Sodeca, pero a mí, cuando la gente hace las cosas bien, en este caso este libro es bastante recomendable, pues yo lo recomiendo y ningún problema en hablar de ello, ¿de acuerdo? Bueno, en este libro lo que se nos mostraba era un poco el consumo energético que iban a tener diferentes tipos de edificaciones en función de cómo hayan sido construidas, ¿no? Un poco hablando de este estilo de construcción, cómo afecta al consumo energético, ¿de acuerdo? Como vemos, en los edificios muy antiguos, hasta bien entrados los años 80, bueno, en el año 80 ya se empezó a aplicar ese germen del código técnico que era el NBE. Bueno, pues el consumo energético era muy grande. Como veis, aquí divide el consumo energético entre lo que necesitamos para el agua caliente sanitaria, para la calefacción, me atrevería a decir climatización en general, no solo calefacción, y también para la ventilación, ¿de acuerdo? Y como veis, el gran margen de mejora siempre lo vamos a tener en la calefacción, ¿de acuerdo? Conforme vamos aplicando estándares de mejor construcción, mejores estándares de construcción, se va reduciendo el consumo energético, sobre todo para calefacción y para climatización. ¿De acuerdo? Como veis aquí, con la aparición del documento básico de energía HE en el año 2006,
se produce un importante salto cualitativo, ¿no? Ya hemos casi reducido a la mitad el consumo energético de las viviendas. Las últimas modificaciones, tanto en el código técnico de la edificación como en la aplicación de los conceptos de viviendas pasivas, como veis, prácticamente han reducido el consumo energético dedicado a la calefacción, a la refrigeración e incluso a la ventilación, ¿de acuerdo? A la ventilación, sobre todo, en la parte de viviendas pasivas, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando de un gasto energético inferior a 60 kilovatios hora metro cuadrado al año, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, este tiene que ser el objetivo. El objetivo tienen que ser las casas pasivas. ¿Qué ocurre? Que esto queda muy bonito, pero tiene una primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Bueno, pues que en general las casas pasivas, los edificios pasivos requieren de entrada en torno a un 25% más de inversión, ¿de acuerdo? Que esto es lo primero que puede echar para atrás porque normalmente el que construye el edificio no es el mismo que lo va a utilizar. Entonces, aquí viene la primera disquisición, ¿no? ¿Qué me importa a mí cuánto gasto vaya a tener esta vivienda si al final me puedo ahorrar un 25% de la inversión, ¿no? Bueno, como sabéis, esto luego va evolucionando porque las casas más eficientes tienen una mejor consideración energética, se pueden vender por un mayor valor y poco a poco, debido a la activación de mecanismos, pues esto se va corrigiendo. Pero de entrada, lo que nos podría tirar para atrás en un primer momento es un 25 más de inversión para hacer una edificación pasiva que reduzca muchísimo el consumo de energía, ¿de acuerdo? Sin embargo, nos podemos encontrar con que reducimos hasta un 75% del impacto ambiental. Hemos visto antes que la mayor parte del impacto ambiental de los edificios viene por las actividades de refrigeración y calefacción. Las casas pasivas prácticamente reducen a cero estas necesidades, con lo cual la reducción del impacto ambiental es brutal. No me importa el impacto ambiental, soy una persona que no está interesado ni le interesa colaborar ni siente ese espíritu. Bueno, quizás si me toca el bolsillo sí que me interese, ¿no? No solo estamos reduciendo el impacto ambiental, sino que estamos reduciendo muchísimo, muchísimo el gasto energético. Bueno, no hace falta que me creáis a mí, aquí tenéis los datos, ¿no? que presentaban los compañeros de NAUF, ¿no? Cómo podemos llegar a reducir el consumo energético en comparación con edificaciones que no tenían en cuenta todos estos factores, ¿no? Y bueno, como digo, este tipo de charlas ya llevamos 2, 3 años haciéndolas y cuando hablábamos de casas pasivas y viviendas pasivas siempre decíamos, bueno, es una inversión un 25% mayor, pero en torno a 5 o 10 años el retorno está asegurado, ¿no? Bueno, hoy en día podemos decir que este retorno llega incluso antes, porque el precio de la energía ha subido tanto que ahora yo ya he visto a compañeros que ya se atreven a hablar de 3, 5 años. Bueno, yo la diapositiva no la he cambiado todavía porque no he visto esos informes, pero eh, es cosa lógica pensar que si el precio de la energía ha subido tantísimo, el retorno de la inversión con el mismo ahorro llegará muchísimo antes, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hablado un poco de los impactos ambientales, hemos hablado un poco también de la eficiencia, bueno, de los impactos energéticos, del consumo energético. Vamos a terminar esta primera parte de introducción hablando de calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Es el tercer factor, pero no por ello menos importante, por el cual deberíamos diseñar sistemas de ventilación, bueno, acorde a una serie de normas y acorde a una serie de conceptos, ¿de acuerdo? Al final, lo primero que tenemos que tener en cuenta, disculpad, lo primero que tenemos que tener en cuenta de la contaminación es que existen contaminantes de interior y de exterior, ¿de acuerdo? Dependiendo de dónde se produzcan, pues pueden ser de un tipo o de otro. Y por ese motivo, la ventilación natural no puede ser la opción preferente de ventilación, ¿de acuerdo? Cuidado con lo que estoy diciendo. No puede ser la opción preferente de ventilación, porque bueno, siempre hay gente que me dice, oye, es que a mí en mi casa o en mi oficina me gusta abrir la ventana y salir un poco a tomar el sol. Yo no estoy diciendo eso. Por supuesto que las ventanas tienen que poder abrirse, tienen que poder operarse y cada uno tiene que ser libre de tomar el aire si quiere. Lo que digo es esa costumbre que teníamos de, oye, hay que dejar la casa 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde ventilando. Bueno, no tiene sentido en pleno siglo XXI. En primer lugar, porque va a haber lugares en los que vamos a estar introduciendo contaminantes todavía mucho mayores que los que tenemos en el interior de las viviendas. Hay grandes núcleos de población urbana, por ejemplo aquí en Madrid, donde estoy yo, que prácticamente tenemos un problema todos los días de contaminación. En segundo lugar, porque, como hemos dicho, el mayor gasto energético y por lo tanto económico que puede haber en una vivienda son la refrigeración y la calefacción. Si yo abro la ventana, estoy tirando todo ese dinero que me estoy gastando prácticamente por la ventana, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, porque voy a perder el control sobre temas como ruidos, olores y demás, ¿de acuerdo?
Los dos últimos puntos que he dicho son irrefutables, pero en el primero alguno me puede decir, bueno, es que la contaminación, tú me estás hablando de contaminantes, pero es que yo no lo veo. Y este es el principal problema que tiene la contaminación del aire, que no se ve, ¿no? Si yo os pusiera delante un vaso de agua contaminado que huele mal o que tiene un mal aspecto, pues seguramente ninguno se lo bebería, ¿no? Pero como el aire no lo vemos, pues no tenemos ese problema, ¿de acuerdo? Bueno, para eso existen equipos como este equipo de monitorización que tenéis aquí, que no tengo ningún interés de hablar de él, simplemente es un ejemplo que yo suelo poner para que os deis cuenta de que lo que cuento es real, que la ventilación natural puede traer más problemas de los que soluciona, ¿de acuerdo? Esto es una medición, ya digo, real que realizamos en un restaurante en la época de la pandemia, un restaurante que no tenía ventilación mecánica, como muchísimos otros por otra parte en nuestro país, ¿de acuerdo? Ellos nos decían bueno, que cuando tenían el servicio de comidas y de cenas abrían las ventanas y las puertas de par en par y querían saber si, bueno, con eso era suficiente para controlar un posible brote de contagioso que podamos tener. Recordemos que la contaminación microbiológica sobre todo se transmite de persona en persona, es decir, que podemos ser nosotros los que las transportemos y tenemos un contaminante que es el CO2, que es en el que nos tenemos que fijar para saber si nuestra ventilación es buena o mala. ¿Por qué? Porque el CO2 es un compuesto que nosotros emitimos al respirar. Quiero decir, cuando respiramos aprovechamos el oxígeno y emitimos CO2. ¿De acuerdo? Si nosotros detectamos una acumulación de CO2, significa que la ventilación no se está haciendo de manera correcta, porque la concentración de CO2 siempre va a ser menor en el exterior que en el interior. Por este preciso motivo que os estoy diciendo, porque nosotros lo emitimos al respirar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros realizamos este estudio en este restaurante, lo que nos dimos cuenta fue que, en primer lugar, no estábamos consiguiendo tener una buena ventilación. ¿Por qué? Porque observábamos durante todos los servicios de comidas y de cenas picos importantes de concentración de CO2. Si hay picos importantes de concentración de CO2, puede haber picos importantes de concentración de otros compuestos que podamos emitir al respirar, ¿no? Como por ejemplo los microorganismos, los virus, etcétera. Pero lo más importante no es esto. Lo más importante es que no solo no estábamos solventando este problema, sino que si veis la gráfica en la que se medían las partículas en suspensión, estábamos introduciendo importantes concentraciones de partículas. Es decir, que a lo mejor nos estábamos comiendo una hamburguesa con tierrecilla y estábamos respirando pues un aire bastante contaminado. Para poneros un ejemplo, el límite en la normativa está entre 15 y 20 microgramos metro cúbico y aquí podéis ver picos de casi 100 microgramos metro cúbico, ¿no? Bueno, pues un poco ese es el resumen de por qué la ventilación mecánica, la ventilación debería ser preferentemente mecánica en lugar de natural, ¿de acuerdo? Bueno, aunque como veis aquí hay muchísimos contaminantes específicos de interior, a mí me gustaría centrarme en uno muy concreto, que es el radón, ¿de acuerdo? El gas radón. No sé si habéis oído hablar de él, quizá en la zona de Alicante no tenga tanta influencia como luego vamos a ver, como en otras partes de España, pero es un verdadero problema de salud público, ¿de acuerdo? Bueno, el gas radón al final es un elemento natural, ¿vale? Esta vez no es culpa nuestra, que se genera sobre todo en materiales de construcción, en aguas subterráneas y fundamentalmente en suelos graníticos. Para que os hagáis una idea, la mitad de los suelos más o menos alrededor del mundo son graníticos y la otra mitad son arcillosos. Por lo cual, esto es un problema de características globales que afecta sobre todo a este tipo de suelos graníticos, ¿de acuerdo? Los suelos graníticos están entre sus elementos cuentan con el uranio, que es un elemento radiactivo. Este uranio se puede descomponer en radón y este radón puede penetrar en el interior de nuestras edificaciones y al respirarlo hacernos pues mucho daño. ¿Cuánto daño? Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, el 14% de los cánceres de pulmón a nivel mundial son debidos al radón. Es decir, que es la segunda causa de cáncer de pulmón solo por detrás del tabaco. Tengo que añadir que el tabaco, o sea, perdón, que el cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer más común del mundo, con lo cual estamos ante la segunda causa del segundo tipo de cáncer más común. ¿Os acordáis de lo que os decía al principio de que las enfermedades no son cuestión de mala suerte? Bueno, pues eh, eh, el cáncer de pulmón en concreto no es cuestión de mala suerte. Como veis en el tercer punto, se multiplican por 10 las probabilidades de padecer cáncer de pulmón de una persona que fume y haya estado expuesta a altas concentraciones de radón, ¿de acuerdo? Además, se calcula que el 4% de todas las muertes por cáncer de pulmón en España tienen relación con el radón, ¿de acuerdo? Y prácticamente el 50% de España se encuentra en riesgo por presencia de radón.
Esto se basa en un mapa del radón que elaboró el Consejo de Seguridad Nuclear, que es este que veis aquí. Como veis, la zona donde os encontráis vosotros en Alicante, pues no es una zona para estar especialmente preocupado, ¿de acuerdo? Sin embargo, tengo que deciros un pequeño detalle, y es acerca de cómo se elaboró este mapa. Este mapa se elaboró haciendo mediciones en determinadas cuadrículas, en determinadas poblaciones, para ver si había presencia o no de radón. Bueno, pues las mediciones totales que se hicieron no superan las 75, me parece que entre 75 y 85 mediciones, en un territorio tan grande como España. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor se hizo una medición en cada una de estas cuadrículas que veis aquí. Con lo cual, es un mapa en el que todos los expertos recomiendan no tener mucho apego. Es decir, que el problema del radón podría ser todavía más grave del que estamos pensando. ¿De acuerdo? Para algunos puede resultar sorprendente, pero es lo que hay. Esto es un problema de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo advirtiéndonos y mi teoría es que pues vamos a oír hablar mucho de él porque es un tema de vital importancia para nosotros y que además, como vamos a ver luego, se soluciona de manera muy fácil con ventilación. ¿De acuerdo? Bueno, tengo que deciros que habéis superado el primer tercio de la formación. Espero que no os estéis durmiendo, que os esté resultando interesante. Vamos a ver la segunda parte en la que vamos a hablar un poco más de la ventilación, de los sistemas de ventilación típicos en viviendas, bueno, basados un poco en normativa de referencia y qué estrategias podemos encontrarnos. ¿De acuerdo? Como digo, si os van surgiendo dudas las podéis ir dejando en el apartado de preguntas. He visto que de momento no hay ninguna, así que supongo que todo claro. Muy bien. Vamos a empezar haciendo un repaso de los sistemas de ventilación que podemos encontrar en un edificio de viviendas. Bueno, al final tenemos que pensar que dentro de un mismo edificio va a haber muchísimos puntos donde vamos a necesitar sistemas de ventilación mecánicos, ¿de acuerdo? Fundamentalmente por dos motivos, o bien por seguridad o bien por salubridad. Los que tienen que ver con seguridad normalmente es para control de incendios, control de humos, desenfumaje y demás. Por ejemplo, podemos encontrar ventilación mecánica en los parques, ¿no? Pues para, en caso de incendio, que haya una buena evacuación de los humos y también para la ventilación de los gases, sobre todo del monóxido que se puede acumular en el interior de los parques. Si subimos por la escalera podemos encontrar, y en muchos casos es obligatorio, sistemas de presurización de escaleras y vías de evacuación, que son estos aparatos que veis aquí, y que lo que hacen es que en caso de incendio presurizan todo el hueco de las escaleras para facilitar la evacuación de la gente. Es decir, imaginaos que hay un incendio en esta planta de aquí, al estar este hueco presurizado, el humo nunca va a llegar al resto de zonas, con lo cual se permite un poco concentrar el humo en esta parte y que el escape o las vías de evacuación queden totalmente liberadas, ¿de acuerdo? Y luego podemos encontrar ventilación por salubridad, tanto en viviendas como en otro tipo de espacios como oficinas, locales comerciales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a mí esta infografía siempre me gusta mucho utilizarla porque realmente los sistemas de ventilación están presentes a lo largo de todo tipo de edificios y nosotros, como fabricantes, tenemos, digamos, soluciones para todos estos tipos de necesidades. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a hablar de la normativa de referencia, ¿de acuerdo? En cuanto a calidad del aire interior y en cuanto a sistemas de ventilación, la normativa de referencia en viviendas es el Código Técnico de la Edificación. Y dentro del Código Técnico de la Edificación, más concretamente, el documento básico HS3 de calidad del aire interior y también el documento básico HS6 de protección frente a la exposición al radón, que ha sido uno que se ha añadido recientemente. Ya os he dicho lo de la muletilla de recientemente, bueno, en el año 2021. En este caso sí que es bastante reciente. Entonces, este documento básico nos va a dar los requisitos fundamentales de diseño de sistemas de ventilación para viviendas o almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos, garajes dentro de esos edificios de viviendas. Todo lo demás, todo lo que tenga que ver con calidad del aire en otro tipo de locales, nos lo va a marcar el RITE. Con lo cual, de momento, el código técnico a nivel calidad del aire solo lo vamos a utilizar para viviendas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué nos dice el código técnico? Básicamente tiene un mantra, ¿vale? Una frase que se repite, que tiene eco en su interior, que es que el aire debe circular desde los locales secos a los locales húmedos. ¿Qué implica esto? Pues implica que la aportación de aire siempre se hará por los locales secos y la extracción de aire siempre se hará por los locales húmedos.
también implica que el caudal de extracción siempre va a ser superior o igual al de impulsión, ¿no? Porque lo que queremos es provocar ese movimiento de aire desde los locales secos a los locales húmedos. ¿Y por qué establece este movimiento? Bueno, porque el código técnico considera que los locales húmedos, disculpadme, son los mayores focos de problemas que pueden tener una vivienda. O bien a nivel estructural, porque no quiere que se acumule la humedad, o bien a nivel salubridad, porque en los espacios donde hay humedad normalmente tiende más a aparecer la proliferación de microorganismos, ¿no? Con lo cual, este es el mantra que tenemos que tener en cuenta cuando estemos diseñando sistemas de ventilación mecánica en una vivienda, y para ello lo que nos da es esta tabla fundamental de cálculo, ¿no? El código técnico nos dice, mira, estos son los caudales mínimos de ventilación que tienes que considerar tanto de aportación en locales secos como de extracción en locales húmedos, ¿de acuerdo? Y estos caudales van a variar en algunos de los puntos en función del número de dormitorios, es decir, en función del tamaño de la vivienda, ¿de acuerdo? Cuando se tienen, nos da una serie de indicaciones, que es cuando se tienen locales secos en viviendas destinadas a varios usos, se tendrá que considerar el más restrictivo. Cuando un mismo local, por ejemplo, cocina-comedor, tiene un mismo uso de local seco y local húmedo, pues se debe calcular basado en ambos, es decir, por un lado el caudal del seco y por otro lado el caudal del húmedo. Y otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares van a entrar aquí, como pueden ser salas de juegos, despachos y demás, ¿de acuerdo? Bueno, en base a esta tabla, lo que ha quedado, lo que ha trascendido dentro de él, y los que hayáis trabajado con código técnico me dais la razón, lo que ha trascendido es que es obligatorio la extracción mecánica en cocinas y baños. Pero, sin embargo, la aportación mecánica no es obligatoria. De hecho, es muy común que se solucione, por ejemplo, dejando un hueco determinado en las puertas, haciendo microperforaciones en las ventanas para que la ventilación, la aportación de aire sea de manera natural. Esto es lo que ha quedado en el imaginario colectivo, pero la realidad es que el código técnico no permite que no haya ventilación mecánica. Y si no me creéis, la prueba la tengo aquí, delante de vuestras narices. Esto es lo que pone la tabla básica de cálculo de caudales, que dice caudales mínimos para la ventilación de caudal constante en locales habitables. Y mi pregunta es, ¿se puede conseguir un caudal constante de aportación con una ventilación natural? Y la respuesta es no, es imposible. Es imposible. La ventilación natural depende de diferencias de presiones que no siempre van a ser constantes, con lo cual es imposible que el caudal poder asegurar un caudal constante. Repito, una cosa es lo que ponga la normativa y otra cosa es lo que luego se hace, porque, por ejemplo, la normativa también pone que el caudal, la concentración media de dióxido de carbono en el interior de las viviendas no puede sobrepasar un promedio anual de 900 ppm. Y ya os digo yo que sin una aportación de aire mecánica esto es imposible de cumplir, porque como digo, al no ser constante, habrá muchos momentos del día que la concentración de CO2 va a subir por encima de ese límite. Con lo cual, Sodeca, como empresa, siempre vamos a apostar por la ventilación mecánica controlada de doble flujo, es decir, con aportación y con extracción de aire mecánico. Mismamente porque ahora mismo no sea del todo obligatorio, no significa que dentro de muy poco tiempo no lo sea. Y además, empieza a ser obligatoria la recuperación de calor para cumplir con el HE que hemos visto antes de eficiencia energética. Quiero decir, en muchos locales, si no se instala un recuperador de calor, que luego veremos qué es y cómo funciona, pues no puedes cumplir con el HE. Con lo cual, esa va a ser la apuesta de nosotros como fabricante. ¿Quiere decir esto que no tenemos elementos de extracción, digamos, solo mecánica en cocinas y baños? Sí, sí los tenemos, pero no vamos a apostar por ellos ni los vamos a promocionar, ¿de acuerdo? Bueno, además del HS3, como digo, es muy importante el HS6, ¿vale? El HS6 es el que establece las medidas de protección frente a la exposición al gas radón, y lo primero que hace es que nos establece una concentración límite de 300 becquerelios metro cúbico. ¿Por qué 300 becquerelios? Mutis por el foro. La realidad es que, según los estudios, no hay ninguna concentración a partir de la cual el radón no sea peligroso para nosotros. Al final todo esto es probabilidad. Evidentemente, si la concentración es de 150, la probabilidad de sufrir cáncer será menor que si es de 300, ¿de acuerdo? Pero bueno, el caso es que la normativa se estableció en 300. Y dentro de eso establece zonas de riesgo a la exposición del radón, ¿de acuerdo? La zona 1 es la que tiene un peligro medio, ¿de acuerdo? Y establece la obligatoriedad de instalar barreras de protección. Para la zona 2 estamos hablando de viviendas nuevas, ¿eh? Para la zona 2, además de establecer barreras de protección, nos obliga o bien
a una solución de ventilación del espacio de contención o bien a una despresurización del terreno, ¿de acuerdo? Esta zona 2 serán las poblaciones que se encuentran en la parte más rojita que veis en el plano, ¿de acuerdo? Bueno, por definir un poco las diferentes estrategias de, disculpadme, de ventilación o las diferentes estrategias de mitigación del radón, las podemos dividir en dos estrategias, ¿de acuerdo? Antes de la entrada del radón en el edificio y después de la entrada del radón en el edificio, ¿de acuerdo? Antes de la entrada del radón en el edificio tenemos soluciones de aislamiento, por ejemplo, que son barreras de protección, son barreras arquitectónicas, son barreras físicas que se pueden instalar entre la solera y el terreno para evitar que haya grietas por las cuales el radón pueda entrar en la vivienda. Si el radón sale, por ejemplo, a la superficie, no es un problema porque se diluye rápidamente con la inmensidad de la atmósfera. El problema es si se puede acumular en el interior de las estancias, ¿de acuerdo? También tenemos soluciones de ventilación antes de que el radón entre en el edificio. En primer lugar, sería la ventilación de un espacio de contención, que ahora veremos lo que es, y en segundo lugar, la despresurización del terreno. Después de la entrada del radón en el edificio, tendremos soluciones de ventilación como la ventilación de los espacios habitables, ¿de acuerdo? Me parece que esto es una manera un poco más amable de verlo. Esto es lo que os contaba de la barrera del radón. La ventilación de los espacios contenidos es, bueno, que hay muchas edificaciones que cuentan con una cámara sanitaria, es decir, un espacio que separa el terreno del primer local habitable, ¿de acuerdo? Pues simplemente con establecer una ventilación, puede ser mecánica, puede ser natural, de este espacio de contención, sería suficiente para mitigar el radón. Otra estrategia que es muy efectiva, pero que implica, como luego veremos, una serie de modificaciones bastante importantes, es la despresurización del terreno. Voy a construir una arqueta, voy a conectarlo a un extractor que va a funcionar 24 horas y voy a obligar al radón a ser extraído por este extractor directamente, sin entrar en la vivienda, ¿de acuerdo? La última solución, que además es la única viable en locales que ya estén construidos, es decir, en edificios construidos, bueno, se podría plantear también la despresurización, pero ya digo que implica mucha modificación de la estructura, es la ventilación de los locales habitables, es decir, plantear sistemas de ventilación que lo que hagan es reducir la concentración de radón por el método de dilución, es decir, si yo introduzco gran cantidad de aire exterior, como en el aire exterior no hay radón, voy a poder diluir el radón, ¿de acuerdo? Bueno, luego vamos a ver un poco más detalle algunos ejemplos de cómo podemos calcular las soluciones de mitigación del radón y por qué es importante, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora, hemos visto ya lo que es la normativa de referencia en España, que es el código técnico, vamos a ver ahora la normativa o la certificación que está marcando la tendencia en cuanto a las nuevas maneras de construir, ¿de acuerdo? Que es la certificación Passive House, ¿vale? La certificación Passive House está basada, como hemos visto anteriormente, en minimizar los gastos energéticos de una vivienda, ¿de acuerdo? Para ello cuenta con 5 estrategias, ¿de acuerdo? 4 que son más a nivel estructural y una quinta que, como podéis imaginar, es la que nos va a ocupar a nosotros hoy aquí. En primer lugar, trata de prescribir viviendas con un aislamiento térmico muy significativo, es decir, no quiere ni que la temperatura del exterior afecte al interior, ni que la temperatura que hayamos conseguido obtener en el interior, pues se pueda, digamos, ir para afuera, ¿de acuerdo? En segundo lugar, apuesta por arquitectura, por elementos arquitectónicos como las ventanas y las puertas de muy alta calidad. Estamos hablando de ventanas con rotura de puente térmico, con doble o triple capa y que son capaces de mantener muy bien la estanquidad. En tercer lugar, la estanquidad propiamente dicha, es decir, tenemos que conseguir viviendas que sean estancas al paso del aire, es decir, no podemos permitirnos infiltraciones porque esas infiltraciones significan pérdidas de energía y pérdidas de dinero, ¿de acuerdo? Y por último, en cuanto al diseño estructural, necesitamos un diseño libre de puentes térmicos, lo mismo que ocurre con las ventanas. Cuando dos materiales, por ejemplo metálicos, están en contacto entre sí, es posible que se produzca una transmisión de calor de uno al otro, ¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es que estos puentes térmicos no se produzcan, que haya rotura de puente térmico, ¿de acuerdo? Pues bien, a priori o al principio, cuando se hablaba de la construcción pasiva, simplemente se nombraban estos 3 elementos, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante, perdón, estos 4? ¿Por qué es importante añadir el quinto, que es la ventilación con recuperación de calor? Bueno, pues porque
toda esta estanquidad y todo este aislamiento que estamos consiguiendo en el interior de la vivienda, si no tiene una correcta ventilación mecánica, puede dar como resultado la aparición de humedades, porque el aire no es capaz de salir al exterior, no se está renovando el aire. No solo humedades que pueden afectar a nivel estético y a nivel estructural, sino que además puede traer consigo, como hemos visto, un empeoramiento de la calidad del aire y una proliferación de enfermedades relacionadas con esta calidad del aire. Recordad el ejemplo de las ventanas que hemos visto al principio, ¿de acuerdo? Con lo cual, también es obligatorio en Passive House la instalación de sistemas de ventilación con recuperación de calor, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a ver algún ejemplo de caso práctico de cómo lo tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a ver las soluciones de ventilación que podemos encontrar en el mercado, ¿de acuerdo? Básicamente se van a dividir en simple flujo y doble flujo. Las de simple flujo, como ya hemos visto, solo van a tener en cuenta la extracción mecánica en cocinas y baños, ¿de acuerdo? En los locales húmedos, ¿de acuerdo? Podemos encontrar diferentes tipos de soluciones. En primer lugar, estos extractores compactos multiboca, en nuestro caso el EVM o el VP, que como veis lo que tienen son varias bocas para conectar con conductos que vayan hacia los locales húmedos, en este caso los baños y las cocinas, y un conducto central para su extracción hacia la parte de arriba de la vivienda, ¿de acuerdo? Estos tipos de equipos son más típicos en viviendas unifamiliares, ¿de acuerdo? Aunque también se pueden poner en multifamiliares siempre con el apoyo de un extractor exterior, ¿de acuerdo? En el caso de los extractores de tejado, pues podemos encontrar estos un poco más compactos o tipo chimenea, ¿de acuerdo? Estos son muy típicos cuando la vivienda multifamiliar pues tiene un shunt y lo que queremos hacer es un remate de chimenea y una ventilación híbrida que también es muy típica. ¿Qué significa ventilación híbrida? Bueno, pues que tiene parte de ventilación mecánica y parte de aprovechar el efecto Venturi del viento, ¿no? Si el viento consigue movilizar el extractor, pues va a funcionar sin necesidad de aporte electrónico. Cuando no sea posible, pues se conectará el extractor, ¿de acuerdo? Bueno, estos son algunos de los ejemplos de extracción de soluciones de simple flujo. Vamos a ver digamos, dentro del simple flujo, yo os he dicho que no vamos a apostar nosotros mucho por él porque no es muy eficiente, ni creemos que tenga sentido tampoco a nivel calidad del aire, pero dentro del simple flujo sí que podemos tener sistemas de ventilación para viviendas colectivas que sean un poco más eficientes, que es este caso, que es un extractor colectivo con sonda de presión diferencial incorporada, que ahora vamos a ver para qué sirve. Bueno, voy a quitar el sonido porque no nos aporta nada y lo vamos a ir comentando a medida que vaya pasando. Bueno, como decimos, es un extractor comunitario, ¿vale? Está pensado para realizar la ventilación en todo un edificio colectivo, ¿de acuerdo? Está pensado para ir instalado, pues, como veis, en una sala técnica antes de lo que es el tejado. Y básicamente se basa en que, como veis, la aportación, como hemos dicho, se deja por ventilación natural, ¿vale? Y la extracción se van a conectar una serie de bocas en baños y cocinas, ¿de acuerdo? Los locales húmedos, como hemos visto antes. Vamos a tener un conducto principal y una serie de ramificaciones que van a venir de todos los pisos, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de bueno este sistema? Bueno, pues que al ser instalado fuera de lo que son las viviendas tiene un bajo impacto sonoro, y al tener una sonda de presión diferencial nos permite un ahorro energético muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la sonda de presión diferencial va a detectar el cambio de presión, si en alguna de las viviendas no se está utilizando la extracción, pues porque se decida así, va a regular de manera automática en el resto del edificio para que la extracción no cambie, es decir, tiene un control de caudal constante, ¿de acuerdo? Además tiene motorización EC, con lo cual son motores de alta eficiencia y el mantenimiento en general es más sencillo porque solo es una única equipo para para todo el sistema, ¿de acuerdo? Bueno, pues como digo, no es, digamos, la apuesta que tenemos nosotros, nuestra apuesta siempre va a ser por el doble flujo, pero dentro del simple flujo es la opción más eficiente energéticamente hablando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a terminar hablando de los últimos sistemas de ventilación que debemos tener en cuenta, que son los sistemas de ventilación de doble flujo con recuperación de calor. En general, en vivienda nunca se tiene en cuenta el doble flujo sin recuperador de calor. Quiero decir,
porque por ejemplo en locales de oficinas o en otro tipo de locales sí que es más común ver una caja de aportación y una caja de extracción, pero en viviendas en general, si se apuesta por el doble flujo, se apuesta por el recuperador de calor. El recuperador de calor es posiblemente el sistema de ventilación más completo que hay en el mercado ahora mismo. ¿Por qué? Pues porque además de conseguir la renovación del aire, de introducir el aire filtrado e incluso desinfectado, según qué modelos, nos va a permitir atemperar el aire que introducimos del exterior. Esto es muy importante y aquí es donde radica la eficiencia energética y la mejora en estos procesos energéticos que nos va a dar los recuperadores de calor. El efecto de un recuperador de calor se basa en esta pequeña pieza de aquí que veis central, que se llama intercambiador, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que consigue es intercambiar la energía que hay entre dos flujos de aire que estén a distinta temperatura, ¿de acuerdo? Creo que se ve mejor con un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un aire exterior a 0 grados, una mañana fresquita de invierno, y que yo por mis actividades de calefacción en el interior de la vivienda tengo 20 grados de temperatura, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer el recuperador de calor es que esta extracción de aire no la va a tirar directamente a la calle. Yo me he gastado mucho dinero en calefactar mi aire, voy a intentar aprovechar la energía que contiene, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer es cruzarlo con el aire exterior en este punto de aquí y por procesos físicos la temperatura, la energía se va a transferir del aire con mayor temperatura al aire con menor temperatura. ¿Qué es lo que implica esto? Que en vez de introducir el aire a 0 grados centígrados lo voy a poder introducir a 16. Y esto implica que el salto energético que voy a tener que hacer a partir de ahora para conseguir estos 20 grados que tengo como objetivo ya solo va a ser a partir de 16 grados. Aquí es donde radica la gran ventaja energética que tienen estos equipos y el gran ahorro de energía que, como os podéis imaginar, podemos lograr con ellos, porque vamos a reducir muchísimo la demanda de calefacción o de refrigeración de un local, ¿de acuerdo? Bueno, podemos encontrar diferentes tipos de intercambiadores en el mercado, ¿de acuerdo? En este caso de intercambiador o de recuperador, ¿vale? Vamos a ver dos clasificaciones. En primer lugar, de cómo se cruzan los flujos, en segundo lugar, de cómo se cruzan los flujos, pero antes vamos a ver de dónde sacan la energía de intercambio, ¿de acuerdo? Así podemos encontrar recuperadores sensibles o recuperadores entálpicos. Un recuperador sensible es aquel que basa el intercambio de energía en las diferencias de temperatura entre dos fluidos. Y un recuperador entálpico es aquel que, además de la diferencia de temperatura, puede utilizar la energía contenida en el calor latente, es decir, en la humedad de los fluidos. ¿Significa esto que los recuperadores entálpicos son mejores que los sensibles? No, no significa esto. Significa que en determinadas circunstancias pueden ser más eficientes. El intercambiador, que luego veremos que la eficiencia de un recuperador, que es la máquina completa, no solo depende de la eficiencia del intercambiador, depende de muchos otros factores, ¿de acuerdo? Bueno, como decía, ¿dónde nos va a compensar más colocar recuperadores entálpicos? En aquellas zonas donde las diferencias de humedades entre el interior y el exterior sean muy acusadas. Por ejemplo, vamos a imaginar un local de fiestas o un gimnasio, ¿de acuerdo? Podemos entender que en el interior va a haber muchísima más humedad que en el exterior y ahí es donde va a ser más eficiente este tipo de recuperador, ¿de acuerdo? Bueno, en función de cómo se realicen los flujos o el cruce de los flujos, podemos encontrar varios tipos de intercambiadores. En primer lugar, los más sencillos, los más económicos son los de placas de flujos cruzados, ¿de acuerdo? Como podéis ver, el cruce se produce en un único punto en el centro del intercambiador. ¿Qué significa esto? Pues que el tiempo de contacto entre los dos flujos no es que sea muy elevado, la eficiencia térmica tampoco es muy elevada porque ha estado muy poco tiempo en contacto, ¿de acuerdo? Me gustaría aclarar que cuando hablo en contacto no hablo en contacto directo, sino que lo que está en contacto son las paredes de los conductos por los que va cada uno, ¿de acuerdo? Bueno, son los más económicos y los más sencillos de encontrar. ¿Cuáles son los más eficientes energéticamente hablando? Pues en vez de flujos cruzados, flujos paralelos o contraflujo. En este caso, los flujos se van a cruzar a lo largo de toda una paralela, como veis aquí. Aquí lo que estamos haciendo es aumentar el tiempo de contacto y por lo tanto vamos a aumentar la eficiencia del intercambiador, ¿de acuerdo? Muy importante a la hora de seleccionar un recuperador u otro. ¿Cuál es la pega? Bueno, pues que también estamos aumentando, como os podéis imaginar, el tamaño y el precio del recuperador.
Por último, aunque en la versión doméstica no es nada habitual verlos, que sepáis que también existen los recuperadores rotativos que se basan en la acumulación del calor en una masa cerámica que va girando, ¿de acuerdo? No es muy común en viviendas porque implica recuperadores de dos plantas. Por la parte de arriba iría la aportación de aire, por la parte de abajo la extracción. El calor se acumularía en esta rueda y pasaría a la parte de arriba. Pero como digo, no es nada común en viviendas y no tenemos por qué prestarles mucha atención, ¿de acuerdo? Bueno, me vais a permitir que beba un traguito de agua y continuamos con otras características de los recuperadores que debemos tener en cuenta y que influyen en su eficiencia, ¿de acuerdo? Bueno, antes hemos hablado del puente térmico y de la rotura de puente térmico, con lo cual no lo voy a repetir. Es importante que estos recuperadores también tengan rotura de puente térmico, pero me sirve también para hablar del aislamiento. Es muy importante que los recuperadores de calor tengan un buen aislamiento térmico, porque si no, por muy eficiente que sea el intercambiador, si luego el calor se me va a disipar por las paredes del recuperador, pues no va a tener sentido, ¿de acuerdo? Con lo cual, un buen aislamiento térmico y una rotura del puente térmico, pues tenemos que considerarlo a la hora de seleccionar un recuperador, ¿de acuerdo? Como también que tengan un dispositivo conocido como bypass para poder hacer el enfriamiento gratuito o free cooling. Bueno, ¿qué es esto del bypass? El bypass básicamente es un dispositivo que abre o cierra el paso del aire a través del intercambiador. Y alguno a lo mejor se pregunta, pero ¿y para qué quiero cerrar el paso de aire a través del intercambiador? Bueno, pues porque energéticamente hablando va a haber determinados momentos en los que sea más rentable para nosotros que el aire pase directamente desde el exterior. Directamente pasando por los filtros y todo, ¿no? No, lo único por donde, el único sitio por donde no pasa es por el intercambiador. Un ejemplo muy sencillo, bueno, pues típica mañana de verano que amanece fresquita en el exterior, pero que sin embargo en el interior, debido a que hemos estado ahí toda la noche durmiendo y encerrados y demás, pues está bastante caldeado el ambiente. Los equipos de recuperación de calor suelen tener unas sondas de temperatura que detectan esta diferencia de temperatura y abren el bypass directamente para que se produzca este intercambio rápido. También es muy importante para la protección contra la congelación, ¿no? Cuando la temperatura baja de una determinada -2, -3 grados, los intercambiadores de calor pueden sufrir, entonces hay el riesgo de que se congelen, con lo cual cuando la sonda de temperatura nuevamente detecta esta diferencia de temperatura, automáticamente abre el paso para que no pase por el intercambiador y poder cuidarlo y mantenerlo, ¿de acuerdo? Bueno, al final, como os adelantaba, y esto es algo que me gustaría que entrara en la cabeza, la eficiencia de un recuperador va a depender de muchas cosas, ¿de acuerdo? Em, con las condiciones psicométricas, aquí está, hay un error, es psicométricas, que son las diferencias de temperatura o humedad, el caudal que queramos tratar y el tipo de recuperador, vamos a poder calcular de una manera bastante sencilla, y todos los fabricantes lo ponemos, la eficiencia del intercambiador. Las normativas de referencia en cuanto al diseño siempre nos van a hablar de esta eficiencia del intercambiador y los fabricantes vamos a hablar de ella. Sin embargo, de nada me sirve tener muy buena eficiencia en el intercambiador si el resto de los factores no los tengo en cuenta, ¿de acuerdo? Yo puedo tener un recuperador con una eficiencia térmica del 90%, sin embargo, si el aislamiento térmico no es bueno, pues esa eficiencia real va a bajar, y si la instalación, el lugar que elijo para la instalación no es bueno, también va a bajar. Como digo, el aislamiento térmico tiene que ser cuanto mejor, o cuanto más aislado, mejor para retener el calor. Y el lugar de la instalación preferiblemente debería ser en el interior de las viviendas. He visto instalaciones que se hacen, por ejemplo, en la terraza, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, porque al final estás dejando un elemento de una alta recuperación de calor o con una eficiencia de recuperación muy alta en la intemperie, donde su eficiencia va a bajar considerablemente, ¿de acuerdo? Con lo cual, recordad, aunque los fabricantes seamos así, pongamos la eficiencia del 90% del intercambiador, del 80% o de lo que pongamos, que hay otra serie de factores que tenemos que tener en cuenta para ver la eficiencia real, ¿de acuerdo? Bueno, quiero comunicaros que habéis superado 2/3 de la formación, ya no queda nada, espero que os esté resultando útil y vamos, como diría mi abuela, vamos a lo magro, ¿no? Vamos a lo más importante y a los ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar vamos a ver em, la, eh, algunas herramientas digitales que os pueden facilitar el cálculo de sistemas de ventilación, en este caso nuestro software
de cálculo y de selección de equipos, y luego vamos a resolver una serie de casos prácticos típicos de ventilación en viviendas, ¿de acuerdo? Bueno, como os decía, el QuickFan es nuestro programa de cálculo y de selección, probablemente alguno de vosotros ya lo conoce. Es un programa que la verdad que no paramos de recibir elogios por él y no me extraña, a mí personalmente me gusta mucho. Es un programa, como digo, que, bueno, lo voy a enseñar, no tiene sentido hablar eh, mirando una diapositiva. Me parece que podréis verlo, ¿eh? Si tenéis problemas para ver el programa me lo decís, pero en principio deberíais poder verlo. Bueno, en primer lugar, una cosa muy importante para una empresa como la nuestra es tener un catálogo digital totalmente actualizado, ¿de acuerdo? Como os he dicho, tenemos muchos tipos de ventiladores para muchos usos diferentes y a veces hasta nosotros mismos nos perdemos, ¿de acuerdo? De esta manera podemos tenerlo de manera muy sencilla aquí estructurado, ¿de acuerdo? Si veis, hay un apartado entero dedicado a ventilación para viviendas, ¿vale? Donde os vais a encontrar tanto los recuperadores de calor como los equipos de extracción mecánica de simple flujo, ¿de acuerdo? En este, de un vistazo podéis ver, por ejemplo, las últimas soluciones que estamos presentando, que es este recuperador AirHome, y kit de AirHome son cada uno de los accesorios que vamos a necesitar para hacer una instalación completa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que incluye? Bueno, pues incluye, aunque lo vamos a ver luego, os lo voy adelantando, lo que hemos hecho es preparar unos kits para los tipos de vivienda más comunes, es decir, 2 habitaciones, un baño, 3 habitaciones, 2 baños, 4 habitaciones, 2 baños, ¿de acuerdo? ¿Qué incluye este kit? Incluye el recuperador y una serie de accesorios que vamos a necesitar para digamos, el montado completo del sistema, los conductos, los cajones repartidores, etcétera, etcétera. Como digo, luego lo vamos a ver un poco más en ejemplo, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo bastante que le echéis un vistazo a este programa de cálculo y de selección. Os va a permitir comparar, por ejemplo, diferentes tipos de recuperadores para un mismo caudal. Tenéis una pestaña, por ejemplo, de selección en el cual podéis filtrar por recuperador de calor y dentro de las series podéis seleccionar, por ejemplo, aquellas que son para viviendas más específicas y simplemente poniéndole un caudal y una presión, un punto de trabajo, os va a dar una idea de qué opciones tenéis para conectar estos equipos, ¿de acuerdo? Como veis, vais a tener, por ejemplo, el recuperador de modelo AirHome, podéis también instalar un recuperador de modelo Red 40 y los kits de los que hablábamos que ya van a estar calculados para determinado número de habitaciones y de baños. Otro punto importante es, dentro del catálogo, en la parte de accesorios, vais a encontrar los accesorios, es decir, cada uno de los elementos de un sistema para el cálculo de ventilación en viviendas, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener todos los accesorios de VMC, ventilación mecánica controlada, y dentro de esto vais a encontrar todo esto. En el catálogo vienen bien explicados qué es cada uno de estos nombres, pero bueno, si pincháis dentro de ellos vais a poder ver por ejemplo, pues que CSR es el conducto semirrígido y demás, ¿de acuerdo? Otro tema muy, muy importante es que nos permite hacer un proyecto de ventilación. Repito, no es el objetivo de esta charla, hoy no va a ser hablar del QuickFan, pero es muy útil a la hora de hacer un proyecto, por ejemplo, donde tenga un parking, una sobrepresión de escaleras y la ventilación de viviendas. Bueno, pues lo puedo guardar todo en el mismo proyecto e ir haciendo subproyectos de lo que necesite, ¿de acuerdo? Además, el punto fundamental del equipo yo creo que es las herramientas de cálculo de las que disponéis. Tenemos unas herramientas de cálculo para prácticamente para todos los sistemas de ventilación. Alguno me dirá, ¿dónde está la herramienta de cálculo de ventilación en viviendas? Bueno, no la vais a encontrar porque estamos trabajando todavía en ella. Va a ser una herramienta bastante más potente de las que encontráis aquí, pero ya digo que podéis encontrar, por ejemplo, locales según RITE, calidad del aire según ARRAE, sobrepresión de escaleras y demás, ¿de acuerdo? Como digo, como esta formación no se va a centrar en los sistemas de, digamos, en las herramientas digitales de cálculo, os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis curiosidad. En nuestra página web os la podéis descargar de manera gratuita. Hay una pestaña que se llama software y os la podéis descargar. Y si estáis interesados en una formación más explícita de todas estas herramientas de ventilación que tenemos, pues que sepáis que esta misma formación que estamos dando hoy con el Colegio de Ingenieros se puede hacer de sistemas de herramientas digitales de cálculo. Si estuvierais interesados, bastaría con que nos lo dijerais a nosotros o al colegio o a los dos y la podríamos plantear, ¿de acuerdo?
Simplemente que sepáis que tenéis esta opción. Y ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos de cálculos de casos reales, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, vamos a empezar con un cálculo de simple flujo, ¿vale? De un sistema de simple flujo según código técnico de la edificación, ¿de acuerdo? En primer lugar, para realizar un cálculo de este tipo, si recordamos la tabla que venía, que hemos visto en el apartado de código técnico, tenemos que diferenciar muy claramente cuáles son los locales secos y cuáles son los locales húmedos, ¿de acuerdo? En este caso vamos a tener una cocina-comedor que va a actuar a la vez de húmedo y de seco, tendremos cocina y comedor. Vamos a tener 3 dormitorios y un despacho que van a complementar los locales secos y vamos a tener 2 baños que van a complementar con la cocina los locales húmedos, es decir, vamos a tener 3 locales húmedos y 1, 2, 3, 4, 5 locales secos, ¿de acuerdo? Bueno, una vez conocemos esto, bueno, esto es una tabla de cálculo que nosotros tenemos, bueno, que es bastante habitual, que es el cálculo de Hulk, en el cual podemos aplicar, esta es la tabla que veíais al principio de la normativa del código técnico, y simplemente conociendo el número de dormitorios, cuántos dormitorios principales hay, cuántas salas de estar, cuántos baños y demás, aplicando todos estos caudales mínimos, vamos a llegar a la conclusión de el caudal de ventilación, ¿de acuerdo? Además, aquí lo tenéis dividido por zonas. Por ejemplo, en el dormitorio principal va a haber casi 30 metros cúbicos por hora, en la sala de estar 36, en los locales húmedos un mínimo de 118 metros cúbicos por hora, ¿de acuerdo? Que es este mínimo que tenéis aquí, 33 litros por segundo. Bueno, como ya se anticipaba, como el equipo, o sea, como la dinámica está diseñada para que el aire circule de los locales secos a los locales húmedos, el caudal de extracción que nos va a salir siempre va a ser superior al de impulsión, ¿de acuerdo? En este caso, como solo vamos a aplicar simple flujo, cogeremos este 118,8, ¿de acuerdo? Bueno, nos podemos ir a nuestro apartado de selección del QuickFan, como hemos visto antes, y simplemente añadiendo el punto de trabajo, es decir, 120 metros cúbicos hora y una pérdida de carga que hemos calculado en 75 pascales, podemos seleccionar, por ejemplo, un extractor individual multiboca para las viviendas, ¿de acuerdo? Como veis, este extractor, por ejemplo, tiene 2 velocidades, con lo cual podemos ir a la velocidad baja o a la velocidad alta, ¿de acuerdo? Y entraría dentro de curva sin ningún problema, ¿vale? Una vez hemos seleccionado este extractor multiboca porque creemos que nos viene bien, bueno, alguno me puede decir, oye, pero es que yo aquí solo veo 3 bocas. Bueno, es bastante habitual que en un modelo como este, si el caudal que tiene es suficiente, aunque solo tenga 3 bocas y yo tenga 4 locales húmedos, que no es el caso, pero pues, si os lo preguntabais, dentro de un mismo conducto se pueden hacer empalmes con una T para llevar un solo conducto luego al extractor, ¿de acuerdo? Bueno, solo nos quedaría ver cómo vamos a instalar estos equipos. En general, los equipos de ventilación, todos los equipos de ventilación, ya sean de simple flujo o de doble flujo, tenemos que intentar instalarlos en zonas donde no vayan a molestar mucho a nivel ruido, ¿de acuerdo? Y estas zonas van a ser preferiblemente los baños o la cocina. Y las bocas de extracción las vamos a conectar normalmente en los baños se instalan o encima de los urinarios o encima de la ducha, ¿vale? Por el tema de la humedad. Y en la cocina, bueno, digamos en un punto intermedio entre la campana y el comedor para que no molesten los humos, porque la campana de extracción ya va a ser una extracción aparte que va a tener la cocina, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería de una manera sencilla cómo podríamos calcular un sistema de ventilación de simple flujo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un doble flujo con recuperador de calor según código técnico, ¿de acuerdo? Vale. En primer lugar, bueno, no quiero haceros spoiler, en primer lugar, lo que tendríamos que considerar, como hemos visto antes, sería el número de locales secos y el número de locales húmedos. En este caso, vamos a tener 4 habitaciones, un salón que constituirían los locales secos y 2 baños y una cocina que constituirían los locales húmedos, ¿de acuerdo? Este es un típico caso de vivienda que nosotros ya tenemos parametrizado con los kits que os he dicho, que son 4 habitaciones, 2 baños. Normalmente cuando hablamos de viviendas solo nos referimos a las habitaciones y a los baños porque entendemos que cocinas y salones van a tener todas las viviendas, ¿de acuerdo? En el caso de que haya algún extra como un lavadero o una sala de juegos o algo así, pues lo tendríamos que incluir, ¿de acuerdo?
Como digo, esto es un tema que ya tenemos bastante parametrizado. Según código técnico podríamos calcular los caudales de aportación y podríamos calcular también los caudales de extracción, ¿vale? En este caso, el caudal total sería en unos 120 metros cúbicos hora y, como digo, tenemos un kit de 4 habitaciones, 2 baños en el que ya me va a incorporar el recuperador de calor y los distintos elementos que voy a necesitar. Por ejemplo, UMC-BA es la boca de aportación-extracción. Pues voy a necesitar 8 bocas, ¿no? Porque tengo 8 estancias dentro de la casa. CD es el cajón repartidor, la caja de distribución, que son estos elementos que, que vemos aquí, que luego vamos a ver con más detalle para qué sirven. CSR es el conducto semirrígido, vienen tubos de 50 y consideramos que hace falta 3 por el tamaño de la vivienda. CLP es el conector lateral plano, que es la pieza que conecta el cajón distribuidor al recuperador. PL es el plenum, que es el elemento que conecta la boca con los conductos y cada uno de los cajones de distribución. Y RC es el regulador de caudal, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver en más detalle los accesorios. Simplemente para que veáis que hay una serie de cálculos que ya los tenemos nosotros contemplados en nuestro catálogo de UMC, ¿de acuerdo? Pero básicamente se haría siguiendo la misma tabla que hemos visto aquí. Quiero decir, tenemos que ver el número de salones, tenemos que ver el número de dormitorios, el número de baños y colocar aportación y extracción en consecuencia, ¿de acuerdo? Bueno, voy a daros algunos consejos que nosotros como fabricantes siempre damos a la hora de instalar un sistema de ventilación. En primer lugar, aunque ya he hablado de ello, sería que el sistema de ventilación debería ser siempre de doble flujo con recuperación de calor. Ya hemos hablado de la disminución del gasto energético y económico, tanto en calefacción como en refrigeración. También en reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que trae consigo. Además, vamos a mejorar la renovación del aire y el aumento de la salubridad. Estos equipos normalmente siempre vienen con filtros de partículas que van a mejorar muchísimo la calidad del aire en el interior. Y, por supuesto, no menos importante, vamos a mejorar el certificado energético de los edificios. Es decir, va a aumentar el valor de los inmuebles porque son edificios energéticamente hablando mucho mejores. ¿De acuerdo? Segundo consejo que os podemos dar, el tipo de instalación. Vale, si os habéis fijado, este tipo de instalación es específico y no se parece a la instalación, por ejemplo, de conductos que tendríamos en una oficina, ¿vale? Este tipo de instalación se denomina instalación de tipo estrella, ¿de acuerdo? En contraposición podemos encontrar la instalación en tipo árbol. ¿En qué consiste la instalación en tipo árbol? Bueno, pues como digo, nos lo podemos encontrar, por ejemplo, en una oficina y consiste en un único conducto principal del cual salen ramificaciones, codos y demás a cada una de las estancias. Como veis aquí, el planteamiento es un poco distinto. Tenemos estas piezas circulares que tenéis aquí, que son las CD, cajas de distribución que os digo, que se conectan al recuperador. Normalmente vamos a plantear una caja de distribución por cada conjunto de conductos, es decir, una caja de distribución para la aportación y una caja de distribución para la extracción. Esta caja de distribución está conectada al recuperador a través de esta pieza de aquí, que es el CLP, el conector lateral plano. Es decir, quitamos 2 o 3 de estas bocas y metemos esta pieza para conectarlo al recuperador, ¿de acuerdo? Del cajón repartidor, del cajón de la caja de distribución, van a salir todos y cada uno de los conductos que necesitemos y van a ir a parar a estos elementos de aquí con 3 entradas, hasta 3 entradas que son los plenum, ¿de acuerdo? Lo que nosotros llamamos plenum, que están preparados para ir instalados, como veis, en el techo, ¿de acuerdo? Dentro de estos plenum, que pueden ser cortados a necesidad, ¿de acuerdo? En función del tamaño del falso techo, va a encontrarse el regulador de caudal y cada una de las bocas en la parte inferior, ¿de acuerdo? Bueno, este es el sistema más o menos en estrella. ¿Y por qué nosotros siempre recomendamos el sistema en estrella por encima del sistema en árbol? Bueno, pues por varios motivos. En primer lugar, porque nos da una muchísimo mayor flexibilidad de instalación y facilidad. Como todos sabéis, el papel lo soporta todo y una cosa es lo que nosotros diseñemos en las oficinas y otra cosa lo que luego se vaya a encontrar el instalador a la hora de colocarlo, ¿de acuerdo? Un sistema como estos prácticamente sin haber hecho un plano previamente se puede llegar a instalar porque es muy intuitivo. Básicamente, como digo, consiste en colocar
las bocas, colocar los conductos en cada una de las estancias y se puede hacer de una manera muy sencilla. En segundo lugar, porque reduce la posibilidad de transmisión de ruido. Quiero decir, el mayor enemigo dentro, y ahora vamos a ver un apartado específico de ruidos, el mayor enemigo dentro de una instalación en el interior de una vivienda es el ruido, porque los usuarios tienden a estar muy molestos con este ruido e incluso apagar los sistemas que en teoría deberían estar funcionando de manera continua. Y una instalación de este tipo reduce la transmisión de ruido. El ruido siempre se transmite, siempre es mayor el ruido por la vibración de los conductos que por el ruido de la propia máquina en sí. Y esta vibración se transmite de una manera más fácilmente en conductos rígidos, como los que se suelen colocar en el tipo árbol, que en este tipo de conductos, ¿de acuerdo? Se disipa mucho el ruido en este tipo de instalación. Y en tercer lugar, porque la regulación de caudal es mucho más sencilla. Como veis, se hace a través de este regulador de caudal que tenéis aquí, con un destornillador básicamente se puede ajustar y permite ajustar el caudal in situ. ¿Por qué nos parece esto importante? Porque, bueno, el cálculo, si optáramos por un tipo de instalación tipo árbol, el cálculo de conductos se tendría que hacer previamente. Nuevamente nos iba a restar esa flexibilidad y además el cálculo tendría que estar muy bien estudiado para dar los caudales que requieren cada lugar, ¿de acuerdo? Estos son los motivos por los que apostamos por la instalación en estrella y vamos a hablar del tema que os he dicho que consideramos más importante, que es la minimización del ruido, ¿de acuerdo? En primer lugar, deberíamos tener en cuenta dónde se va a instalar el recuperador de calor. Como os he dicho, debemos buscar puntos como baños o cocinas donde realmente no esté en un local donde las personas vayan a estar habitualmente, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tenemos que intentar que esté lo más aislado posible, tanto térmicamente, como ya hemos visto, como acústicamente. Si veis el material, por ejemplo, de nuestra gama Airhorn, pues todo está totalmente recubierto con un material fonoabsorbente para intentar reducir muchísimo el ruido. De hecho, en el modelo 150, el nivel de ruido que hemos conseguido es de 26 decibelios, que es muy, muy, muy bajito, ¿de acuerdo? Y luego está el tipo de instalación que se haga. Tenemos elementos como los silenciadores que pueden ayudar todavía más a que esa transmisión de ruido no se produzca. Con lo cual, si podemos incluir, son elementos, digamos, extra, que no son necesarios a priori para la instalación, pero que si los incluimos, pues vamos a conseguir unas mejores condiciones de minimización del ruido. ¿De acuerdo? El cuarto consejo. Para mí, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta y que nuestra gama de recuperación, por suerte, la tiene. Estamos hablando de los sistemas de ventilación más eficientes energéticamente hablando. No tiene ningún tipo de sentido que este tipo de sistemas funcione 24 horas al mismo nivel, es decir, a todo o nada, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué es lo que tenemos? Pues contamos con sondas de calidad del aire interior, en este caso, por ejemplo, de CO2, que lo que van a hacer es regular de manera automática el caudal en función de las necesidades. Como ya hemos dicho antes, el CO2 está muy relacionado con la presencia de personas en el interior de los espacios. Cuando esta sonda detecta que está aumentando la concentración de CO2, aumenta la velocidad del ventilador para rápidamente dar servicio en un mayor número de personas. Sin embargo, eso, por ejemplo, si estamos montando una fiesta, si estamos nosotros tranquilamente viendo Netflix en nuestra casa, nosotros solos, no es necesario que el caudal del ventilador sea el 100%, ¿de acuerdo? Esta sonda de CO2, bueno, esta sonda multifunción de calidad del aire, pero que tiene CO2, por ejemplo, en nuestros equipos está instalado en la boca del conducto de retorno. ¿Por qué? Pues porque así podemos detectar las variaciones que vayan midiendo en el interior de toda la casa y actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Por último, otro tema que deberíamos tener en cuenta a la hora de seleccionar los recuperadores de calor es la conectividad, ¿no? Vivimos en el mundo del Internet de las cosas, cada vez más sistemas de nuestra casa están conectados y es importante que los recuperadores de calor también puedan tener esta conectividad para controlarlos todos a través de una misma aplicación, ¿de acuerdo? En nuestro caso, por ejemplo, el sistema de comunicación que utiliza el recuperador es Modbus, pero bueno, puede haber otros tipos de sistemas de comunicación y sobre todo importante que puedas tener el control con una misma aplicación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora de mitigación para el radón, de aquellas soluciones de ventilación que os he dicho antes que existen. Ya os digo que quizá en la zona de Alicante no sea el caso que os encontréis más este tipo de soluciones, pero bueno, si planteáis viviendas en otras poblaciones o incluso en otros países, pues va a ser bastante habitual. Las dos primeras son esas soluciones de ventilación que se hacen para evitar que el radón entre en el interior,
Si la vivienda cuenta con una cámara sanitaria, quizá es la opción más sencilla. Esta cámara sanitaria se puede ventilar de una manera muy sencilla mecánicamente, simplemente introduciendo un ventilador inline, en línea, incluso dentro de la propia cámara sanitaria puede funcionar perfectamente. Y otra opción es tener que aplicar la despresurización del terreno, ¿de acuerdo? También vamos a utilizar este tipo de extractores, pero vamos a tener que hacer una pequeña obra, como vais a ver aquí. En el caso de tener una cámara sanitaria no habría problema porque directamente bajaríamos el conducto hasta aquí, pero en el caso de no, lo que habría que hacer es o bien una arqueta de obra en, en contacto con el suelo por donde va a entrar el radón, o bien este tipo de arquetas que ya vienen prefabricadas, ¿de acuerdo? En cualquier caso, estos extractores pueden ser o bien en línea como estos o bien de tejado, como veis aquí, y lo único malo de esta solución es que el extractor tiene que funcionar 24 horas para asegurarnos de que estamos haciendo la depresurización en todo momento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la solución que a mí me gusta más? La ventilación de los locales habitables, ¿de acuerdo? Al final es lo mismo que llevamos planteando durante todo el ejercicio de hoy. La ventilación lo que nos va a traer es una reducción de la concentración de radón y aparte de los otros beneficios que ya hemos estudiado, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cómo se realiza, cómo se calcula tanto qué caudal necesito poner en estos casos como qué caudal necesito establecer en el caso de este? Bueno, la realidad, tristemente tengo que deciros, es que no tenemos a día de hoy ninguna base de cálculo en ninguna de las normativas españolas que nos diga qué caudal debemos colocar en según qué casos, ¿de acuerdo? Existen guías como de la que están sacadas estas imágenes, que es la guía técnica del Instituto Eduardo Torroja, pero sin embargo todavía nadie se ha atrevido a dar ese dato, ese caudal, ¿vale? Yo tengo que deciros que por nuestra parte, como veis, el radón es un tema que nos interesa bastante. Se propuso, somos miembros de UNE a través de AFEC, de la Asociación Española de Fabricantes de Ventilación y Climatización. Se propuso la creación de una nueva norma UNE que establezca las bases de cálculo para este tipo de soluciones y tengo que deciros que ayer ya tuvimos la primera reunión. En concreto, yo voy a ser el coordinador de este grupo de trabajo y ya hemos empezado a trabajar para poder daros una base de cálculo concreta a la que agarraros. En general, ¿cuál puede ser la solución de ventilación? Bueno, pues en aquellas estancias donde se haya detectado presencia de radón, lo que vamos a intentar hacer es, digamos que sobredimensionar la ventilación, ¿de acuerdo? Vamos a intentar no irnos a un caudal de 120, como sería este el caso, vamos a intentar irnos, por ejemplo, a un recuperador superior, del 150 al 300. ¿Tiene esto algún tipo de base matemática? Bueno, la base matemática que tiene es muy simple. Existe un método que es el que, por otra parte, vamos a trabajar más en profundidad, que es el método de dilución, que nos dice que a una misma concentración de un gas conocida, si yo aumento la renovación del aire, lo que voy a hacer es diluirlo cada vez más. Con lo cual, si ya tenemos una casa en la que se ha detectado problemas de radón o que está construido en un terreno que podría tener problemática de radón, mi recomendación es, hasta los niveles que nos permita la eficiencia energética, aumentar la ventilación lo máximo posible, ¿de acuerdo? Además, no tenemos que estar preocupados por la eficiencia energética porque si usamos recuperadores de calor la vamos a tener más que cumplida, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, por suerte o por desgracia estamos llegando casi al final de esta formación. Nos queda el último punto, que es el caso práctico de qué caudales de ventilación nos va a exigir Passive House, ¿de acuerdo? Bueno, Passive House, como hemos visto, es eminentemente una certificación energética, pero para cumplir con la parte de recuperación de calor nos va a exigir una serie de condicionantes. En primer lugar, tendremos que plantear o 30 metros cúbicos por persona a repartir entre el conjunto de la vivienda, o nos dice que como mínimo debemos cumplir con una renovación de 0,3 renovaciones por hora en el interior del local. Es decir, yo sé la superficie del local, conozco la altura del local, con lo cual puedo conocer el volumen, bueno, pues tengo que calcular 0,3 renovaciones de ese volumen por hora como mínimo, ¿de acuerdo? Además, nos obliga a que el recuperador de calor sea de alta eficiencia y cuente con 3 velocidades, lo que le llama modo ausencia, modo normal o modo fiesta, que es muy gracioso, ¿no? Modo fiesta es cuando el ventilador tiene que funcionar al máximo. En el caso de recuperadores como el que os he comentado, como el nuestro, que tienen sondas de CO2, también te permite utilizar la sonda de CO2 para que se autorregule, ¿de acuerdo? Bueno, si comparamos los caudales calculados
tanto para código técnico como para Passive House. Veremos que con el criterio de 30 metros cúbicos por hora, considerando que en esta casa habría 5 personas, ya nos saldría un caudal de 150 metros cúbicos por hora superior a el del código técnico, que era de 120 metros cúbicos por hora, ¿de acuerdo? Además, las renovaciones, tendríamos la forma de calcular de las renovaciones por hora, que en este caso, como la casa no es tan grande como el número de personas que tiene, queda menor que el requisito de personas, ¿de acuerdo? Bueno, bastante sencillo de calcular. Ya os digo que Passive House no es una certificación que se centre tanto en ventilación como se centra en eficiencia energética en general. Podríamos hablar de esto horas y horas y horas. Bueno, hemos querido que esta formación no sea tan extensa, que en torno a 1 hora y media, 2 horas estemos. Me parece que llevamos 1 hora y media. Así que bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención. Yo voy a aprovechar para beber un poquito de agua. Vosotros podéis plantear las preguntas que tengáis, si es que tenéis alguna. Y mientras tanto, mientras que escribir las preguntas, os voy a compartir la presentación, ¿vale? Para que os la podáis descargar. Bueno, voy a ir compartiéndola. ¿Dónde la tengo? A ver, aquí. Bueno. Vale, ya os debería de aparecer, ¿de acuerdo? Me parece que ya la podéis descargar. Bueno, voy a beber el traguito de agua y por favor, las preguntas que tengáis, id haciéndolas, que esta es quizá la parte más interesante de la formación, ¿no? Donde podamos debatir, hablar un poco de proyectos incluso que hayáis tenido o de cualquier otra situación. Bueno, no os estoy viendo muy animados con las preguntas. No sé si sois tímidos o si está todo perfectamente claro. Vamos a esperar un minutito más y si no, pues bueno, damos por finalizada esta formación. Deciros que muchas gracias por vuestra asistencia, que en cualquier caso, si os surge alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta más adelante, pues ahí tenéis mi contacto para lo que necesitéis. Cualquier proyecto que queráis compartir con nosotros, pues ya os he dicho que estamos bastante habituados a plantear la selección de equipos y la justificación de los cálculos. Y bueno, para cualquier sistema de ventilación que requiera el edificio, pues nos vais a encontrar, ¿de acuerdo? Bueno, no veo mucho ánimo de preguntas. Espero que sea porque ha quedado todo claro y no sea porque no lo habéis encontrado interesante, ¿de acuerdo? En cualquier caso, voy a dejar abierto el programa un par de minutos más por si alguien no se ha podido descargar el documento. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Un saludo. Bueno, me vuelvo a conectar un momento porque sí que veo que ha entrado una pregunta y creo que merece la pena responderla, ¿eh? Vamos a ver. Mira, nos pregunta Daniel Pomares. ¿Puedes intentar realizar un ejemplo rápido que veas el manejo del software? Bueno, sí, vamos a hacerlo, ya que no tenemos muchas preguntas, Dani, me parece bien. Mira, vamos a ver un ejemplo rápido, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale. Bueno, me parece que seguís pudiendo ver mi pantalla. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, Daniel. Imagínate que hubiéramos hecho el cálculo del equipo para una vivienda de 4 habitaciones, 2 baños, como hemos visto antes, nos hubiera salido 120 metros cúbicos hora, ¿de acuerdo? En general, todos nuestros equipos los tenemos calculados para que también tengan una presión disponible de 100 pascales. Es una medida estándar. Si se mantiene una instalación correctamente como debería ser, no debería superar esta pérdida de carga, ¿de acuerdo? En la pestaña de selección
vamos a elegir el tipo de equipo que quisiéramos. En este caso vamos a imaginar que queremos recuperadores de calor, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar y aquí voy a tener una serie de series, nunca mejor dicho, de modelos. Nosotros tenemos recuperadores de calor también para aplicar en ambientes como oficinas, restaurantes y tal, que son más grandes, ¿de acuerdo? Por eso yo solo he seleccionado los que son más domésticos, ¿de acuerdo? Vale. Si le damos a buscar en el catálogo, automáticamente el software nos va a mostrar los recuperadores de calor que cumplen con este punto de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a tener, como ves, varios modelos. Hay modelos de la gama Airhome, modelos de la gama Rep. Los que aparecen en verde significa que cumplen perfectamente con el punto de trabajo y si aparecen en naranja significa que no cumplen del todo, ¿vale? O bien que se quedan cortos o bien que se quedan largos, ¿de acuerdo? Como ves, aquí lo que te va a aparecer es el kit. Yo recomiendo que si tú directamente sabes el tipo de vivienda que tienes, directamente selecciones el kit Airhome, ¿de acuerdo? Porque como te digo, ya va a incluir pues las 2 cajas de distribución, los conductos, todo lo que haga falta. En este caso hemos dicho que eran 4 habitaciones y 2 baños, ¿de acuerdo? Antes de seleccionarlo, una cosa muy útil que nos permite hacer el programa es comparar 2 modelos diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a poder comparar, por ejemplo, la curva, ¿vale? Si yo selecciono el modelo Rep y el modelo Airhome, vamos a ver las curvas diferentes que tiene. Aquí se me abre la comparativa. Bueno, en este caso vamos a ver si podemos modificar los colores para que se vea un poco más claro, ¿de acuerdo? Vamos a poner este rojo y vamos a poner este verde, ¿de acuerdo? Aceptar. Vale. Aquí vas a ver los 2 puntos de trabajo, ¿de acuerdo? Este es el punto de trabajo que hemos seleccionado. Este sería el punto al cual va a trabajar el Rep 25 y esto es un poco mentiroso porque aquí dice que el Airhome va a trabajar aquí, pero en realidad os he dicho que tiene 5 velocidades, con lo cual esta sería la velocidad más alta, ¿de acuerdo? No habría ningún problema en trabajar aquí. Como veis, las curvas son bastante diferentes entre sí. El Airhome requiere cierta pérdida de carga, cierta presión disponible, ¿de acuerdo? Para funcionar correctamente. No suele ser un problema porque con la cantidad de conductos y demás, pues ya la vamos a conseguir. Pero bueno, es una buena manera de que veáis las diferencias entre ellos, ¿de acuerdo? Si yo quiero seleccionar el kit Airhome y le doy directamente doble clic sobre uno de ellos, lo que se me va a abrir son las características que va a tener el equipo, ¿de acuerdo? Vamos a poder ver el punto de trabajo, información general, vamos a poder acceder a las características técnicas, a los datos del motor, a las dimensiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Además, vamos a poder ver los accesorios que están incluidos en este kit, ¿de acuerdo? En el kit vamos a ver que vamos a tener incluidos todos estos accesorios, ¿de acuerdo? Otra cosa muy, muy útil, en mi opinión, es que yo lo voy a poder añadir en un proyecto, ¿de acuerdo? Si le doy a nuevo proyecto y digo, por ejemplo, casa de Daniel. Me parece que era Daniel, ¿eh? No me acuerdo, pero te pido perdón si no era Daniel. Si aceptamos, automáticamente se me va a generar el proyecto y yo lo voy a poder incluir. Y voy a decir kit solución completa, ¿vale? Completa. Muy bien. Puedo añadir observaciones, lo que sea, y añadirlo al proyecto, ¿de acuerdo? Aquí en proyectos yo voy a tener todos los proyectos que he ido haciendo y otra cosa bastante interesante es que yo me puedo imprimir esta selección que he hecho, puedo generar un informe, lo puedo personalizar, puedo poner el logo, por ejemplo, de mi empresa, algún texto que me interese añadir y a la hora de crear el informe va a tardar un pelín, ¿vale? Porque ya son las 6:40 y ya está cansado de trabajar hoy el programa, pero como veis este sería el ejemplo de informe que se me generaría. En la tabla me vendrían todos los elementos que ya he seleccionado y me va a aparecer también las características técnicas, las curvas, todos los datos de motor y todos los complementos o todos los accesorios que se van a incluir con el recuperador, ¿de acuerdo? Yo creo que es bastante útil. Bueno, no sé si con esto más o menos habéis visto un poco cómo funciona. Si queréis que profundicemos un poco más, pues no lo podéis decir. También os digo que os recomiendo
primero, descargaos el programa. Segundo, ahí tenemos en nuestro canal de YouTube un montón de videotutoriales que explican de manera más amplia cómo se puede utilizar. Y tercero, que nos preguntéis directamente, ¿de acuerdo? Mira, sí te llamaba Daniel, me has acertado. A ver, tenemos otra pregunta de Javier González. Dice que si se puede interponer un equipo de aire acondicionado entre el recuperador y el distribuidor. A ver, no es lo más recomendable es que cada uno vaya por su conducto, pero yo he visto instalaciones en las que sí se coloca de esta manera. Por ejemplo, se coloca la aportación del recuperador en el retorno de un fan coil, ¿de acuerdo? Ya digo que no, no es lo más habitual, pero podría ser. En cualquier caso, como te digo, Javier, el paradigma de la arquitectura y de la construcción en general está cambiando tanto que hay en muchas viviendas que simplemente con el recuperador de calor, depende de la zona climática, no están teniendo que poner, esto de verdad, no están teniendo que poner equipo de climatización, ¿de acuerdo? Mira, me sigue preguntando Daniel, dice, las imágenes que salían de ejemplos, ¿se sabe qué software se ha utilizado? Donde salía expresado la extracción tipo árbol, por ejemplo. No sé a qué te refieres, Daniel, ahora mismo. No te estoy entendiendo la pregunta. No te estoy entendiendo, la verdad. No sé si prefieres preguntármelo o que hablemos luego más tranquilamente en privado. Porque tipo árbol nosotros no tenemos ese esquema. Ah, los esquemas de conexión. Vale, ya te he entendido. Mira, nosotros todavía no tenemos preparado el software para que te dé los esquemas de conexión y la conexión, por ejemplo, entre los conductos y demás. Es cierto que estamos desarrollando una herramienta para que lo podáis hacer, pero hasta entonces, como os digo, nosotros hacemos todo tipo de proyectos de ventilación. Sí, sí. Si nos mandáis el proyecto, os podemos hacer el plano de conexiones nosotros mismos, de manera manual de momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Mm, vale, me pregunta Álvaro Moya que cuál es el modelo de simple flujo que has mostrado para viviendas colectivas. Mira, Álvaro, te lo voy a enseñar en el QuickFan. Es este de aquí, ¿vale? Se llama CJV. A ver, este de aquí. Mira, CJV es este equipo de aquí. En general, una cosa que no he dicho es que en el QuickFan, en muchos de los equipos vamos a tener también el modelo BIM. En este, por ejemplo, no, pero en muchísimos lo vamos a tener. Acceso al vídeo, acceso a la ficha técnica, ¿de acuerdo? Puedes acceder, descargarla, verla. Y bueno, dentro del propio QuickFan sí que podéis ver los diferentes modelos, con temporizador, sin temporizador y todo lo que queráis consultar, ¿de acuerdo? CJV se denomina. Muy bien, no sé si tenemos más preguntas. Al final parece que se ha animado la cosa que me alegro, porque a mí lo que más me gusta de esto es el debate. Luego lo demás, en presencial es verdad que está mejor porque incluso nos podríamos tomar algo, ¿eh? Mira, me pregunta Daniel que si se puede descargar el archivo de WG para AutoCAD, por ejemplo. Daniel, no estamos apostando por el AutoCAD, estamos apostando más bien por el BIM. Es cierto que de muchos de nuestros equipos, de cuando todavía no lo teníamos en BIP, tenemos el archivo de WG. Entonces, aunque del propio programa no se pueda descargar el WG, nos lo puedes pedir y seguramente lo tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, para no quedarme yo con mal sabor de boca, voy a enseñar algún modelo en el que se aparezca el BIM. Mira, por ejemplo, este. Mira, este modelo en concreto, Daniel, tienes el CAD 3D y el BIM. Ya te digo que no es lo habitual, ¿vale? Ya estamos apostando en casi todos por el BIM, pero en algunos de ellos, en lo más antiguo sobre todo, sí que vas a encontrar el CAD. Entonces es cuestión de que pruebes y veas a ver si tienes el CAD o si no lo tienes. En cualquier caso, repito, nos puedes preguntar en algún caso concreto y os lo podemos conseguir, ¿vale? Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda más. Repetiros, bueno, mi agradecimiento por participar y por vuestro interés. Repetiros que si tenéis interés en una formación más específica de estas herramientas digitales que tenemos, creo que es muy útil. Nos lo podéis pedir y se lo podéis pedir al colegio. Los estamos ofertando
tal y como hemos hecho esta, podemos hacer una de QuickFan y yo creo que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me parece que ya no quedan más preguntas. Agradeceros otra vez la asistencia y nos vemos en la próxima. Bueno, voy a volver a poner mi contacto por si alguno lo quiere apuntar, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, cmartinez@sodeca.com. Y bueno, nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta luego.